Gracias, Padre, por este tiempo que nos convocas, nos reúnes, que nos has preparado, pues, enseñanzas de tu palabra para que podamos aquí disponer entre los hermanos. Te pedimos mucho por nuestro tiempo de oración, por nuestro tiempo de lectura en nuestro cotidiano diario, para que puedas guardarnos, Señor, y podamos tener ese tiempo, esa primicia diaria contigo todos los días y prepararnos para entregarte los primeros frutos que hemos levantado a través de esa cosecha diaria. Y de esa manera se ha santificado el resto que tú has provisto para nosotros, porque lo que recibimos de tu mano, damos. Así como hoy, lo que hemos recibido de tu mano es lo que vamos a compartir en este estudio, agradeciendo por la vida de Rodolfo que has acercado para detonar todas estas enseñanzas que estamos compartiendo. Te pido, Señor, que guardes nuestro pensamiento, ponemos todas nuestras necesidades en tus manos para que no tengamos distracción, ponemos todas nuestras cargas y sobre todo ponernos a cuentas contigo si hay algún pecado que hemos cometido. Hoy te pedimos, Señor, que nos perdones y no los reveles y que sea tu Santo Espíritu el que haga el cambio en nuestras vidas, ese cambio de dirección que solo el arrepentimiento puede producir, ya que ese arrepentimiento solo puede provenir de ti, de tu misericordia puesta en nuestros corazones. Así te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, para que guardes a todos nuestros familiares y a las personas que nos están viendo. Amén. Ok, vamos a Juan, capítulo 1. Seguimos en Juan, capítulo 1. Y bueno, hay que voy a hacer un parteaguas de esto a modo de introducción, para que veamos todos los acontecimientos que han estado pasando en el mundo, no hay que dejar de verlos. Y de esta manera podamos enriquecer el estudio. No vamos a platicar de todo lo que ha pasado en el mundo, de todas las cosas, no es el tema de hoy, pero sí quiero recordarles a ustedes que reflexionen en todo lo que ha pasado ahorita en el Medio Oriente, en las intervenciones de las armadas, en la paz que se ha puesto, porque, bueno, el Evangelio de Juan, como hemos visto, marca muy atinadamente y de una manera muy profunda nos muestra a Jesucristo. Y hoy vamos a darle continuidad a esto. Entonces, conozcamos estas verdades espirituales de la divinidad de Jesucristo que Juan en su Evangelio nos quiere mostrar. Pues es muy meticuloso en su exposición. No hay que tomar por sentado nada de lo que leemos, sino profundizar en ello. Así, este estudio tiene como función mostrar el ejemplo de cómo debemos profundizar. Así es el motivo de mi corazón, mostrarles a ustedes qué tanto debemos de profundizar en un versículo. Fíjense lo que digo, en un versículo, no hablemos de todo el capítulo. Veamos que en un versículo podemos encontrar de verdad, grandes, mucha luz para nuestro entendimiento. Ahora, Juan, buscando describir a Jesucristo, este, debemos de ver y entender bien estos principios para que pueda darnos claridad para conocer a Jesús en su carácter de Dios, en su divinidad. ¿Qué es lo primero que Juan está exponiendo? La divinidad de Cristo. Es muy interesante, muy interesante. Una vez alguien dijo que es que este evangelio habla diferente del otro, y de aquí, de allá, de aquí. No, este es un evangelio de alguien que vio a Jesús, caminó con Jesús. Fue, eh, ha sido mencionado como el discípulo amado, y oigan bien lo que les voy a decir. Juan, a diferencia de todos los demás discípulos, el momento que prendieron a Cristo, Juan jamás se apartó de su lado. Juan es un discípulo que Dios lo llevó desde el momento de su aprehensión
hasta el pie de la cruz. Alguien, por favor, explíqueme cómo lo hizo Juan para llegar hasta la cruz, a los pies de la cruz, con la mamá con María, sin que nadie lo señalara, como señalaron a Pedro y como señalaron a los demás. ¿Por qué él no se intimidó? Y es particularmente, en mi punto de vista, a mi entender, que fue porque Juan, desde el principio que vio a Jesús, sabía que era la obra de Dios que se iba a completar. Él sabía, para él no fue casualidad que Cristo fuera entregado y sacrificado. Él sabía que eso tenía que pasar. Y hay una prueba de ello de la que pienso yo que podemos tomar cuando Jesús, ya cuando se les presenta resucitado a los discípulos, aparta a Pedro. Y le dice, Pedro, ven, voy a hablar contigo. Y Pedro se percata que Juan viene junto a ellos. Entonces Pedro le dice a Juan, ¿y tú qué, a qué vienes con nosotros si me llamó a mí? No voy a decir ahorita el versículo, pero se los voy a platicar. Ese viene en el libro de Platiqué. los Hechos. Entonces, Jesús dice enfrente Pedro dice enfrente de Jesús, oye, ¿y tú por qué vienes conmigo? Y Jesús reprende otra vez más, una vez más reprende a Pedro. Qué bruto, cómo ha regañado Dios Jesús a Pedro, ¿eh? Entonces agarra y le dice a Pedro, y si a mí me place que él me acompañe hasta el fin, ¿a ti qué con eso? ¿Y cuál es lo que pasa en la vida de Juan? Juan escribe este evangelio. Juan escribe sus tres epístolas, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y Juan escribe el Apocalipsis. Nada más y nada menos. Y con eso se cierra la obra del Evangelio de Cristo. Tan, tan. Eso es Juan. Esa es la importancia de este Evangelio. No quiero entrar más a fondo de esto, pero te los doy a modo de, de, de que les alumbre más. eh, y yo sé que es un evangelio a veces difícil de digerir, pero hoy vamos a tratar de desmenuzarlo un poco más. Ok, entonces Juan está dando a conocer el carácter de Jesús, la divinidad de Jesús. Vayamos, Juan capítulo 1, verso 4, se los voy a leer. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Veamos primeramente que este verso describe perfectamente a un Cristo que estaba desde antes de la creación del hombre. ¿Checan esa acción? Paso 2. Y aparte describe un Cristo que todo era sostenido por él. La vida era sostenida por el Verbo, o sea, por Cristo, y es por esto que fue la luz de los hombres. O sea, para poder entender bien qué describe el Espíritu Santo con este término de que fue la luz del hombre, debemos profundizar en la etimología de la palabra luz. Y chequen esta pequeña situación. Luz, en su original griego, es la palabra fos, y es el término para describir o hacer manifiesto algo. Chequen, ¿eh? Es el término que se usó para decir que Jesús es el que hace manifiesto algo. Entonces, si la palabra dice que era la luz de los hombres, la luz del hombre, si dice que era la luz de los hombres, Jesucristo era el que les hacía manifiestas las cosas a los hombres. Pregúntense, y recuerda esto que tú ya lo viste, Rodolfo. ¿Quién fue el que le dijo a Agar que no le iba a pasar nada a su hijo? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. Y le dijo, no temas, el hijo no morirá. Dios escuchó la voz de tu hijo, ¿no? Palabras más menos. ¿Quién le dijo a Abraham
que no ponga una mano sobre el niño, el ángel de Jehová. Una vez más, estamos viendo que es Jesucristo el que manifiesta la voluntad de Dios al hombre. ¿Me van siguiendo? ¿Me va siguiendo, Rodolfo? Porque quiero que me pongan mucha atención en eso. Fue Jesucristo el que le hizo manifiesto a Agar. Fue Jesucristo el que le hizo manifiesto a a Abraham. Y así consecutivamente vemos que es Jesús a través del cual Dios le hace manifiesta su voluntad al hombre. Cumpliéndose entonces, entonces ya vemos que la palabra fos fue puesta meticulosamente por Dios en boca del apóstol Juan. Ok, así entonces Jesucristo desde antes de la creación del hombre era el que daba a conocerle y aparecía todas las cosas. Por su etimología también podemos asumir que por medio de Jesucristo el hombre recibía todo de Dios, como ya lo platicamos. Es impresionante saber que a la caída del hombre se rompió esta comunicación o esta comunión con Dios. Es como haber caído en el vacío. Imagínense qué ha de haber sentido Adán y Eva cuando cayeron. De verdad han de haber sentido un vacío tremendo, porque Dios llena nuestros corazones. Dios es la llenura de nuestro espíritu. Y de repente ya no tenerlo es una cosa, y eso está manifestado, para que no nos extrañe, eso está manifestado en la caída de Adán y de Eva, porque se sintieron desnudos. Y ese sentir desnudo es porque algo los abandonó, hay una seguridad que salió de ellos. Y entonces en ese momento podemos constatar que Dios, por su acción, cambiaron su genética, algo en su genética cambió, algo en su naturaleza cambió y fue corrompida. Y en ese momento Dios dijo, ya estás por tu cuenta, pero no a modo de castigo, fue consecuencia de haber tomado la decisión de comer, de tomar del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Entonces en ese momento cambia todo el contexto del hombre y ahora eres tú el que empieza a tomar las decisiones. Ahora eres tú el que va a dirigir su vida y sus pasos. Y es entonces que Jesucristo viene a darnos esa reconciliación para que ya no seamos nosotros los que tomemos las decisiones, ni dirijamos nuestros pasos, sino sea el Santo Espíritu de Dios quien nos vuelve a tomar, una vez que recibimos a Cristo, nos vuelve a tomar y vuelve a dirigir nuestra vida y entra otra vez esa paz con nosotros. Es por ello que la premisa de cada día debe ser la comunión con Dios. ¿Para qué? Para que santifique el resto de nuestros días, como lo dice la palabra en Malaquías, para que santifique el resto, y entonces podamos estar llenos del Espíritu Santo, plenos, pues, y no contristemos al Espíritu Santo de Dios y vayamos por el día creyendo que Dios nos abandonó. No, Dios no nos abandonó. Los afanes del mundo empiezan a agobiarte y ahí empieza todo el problema a suceder. Te pones a cuentas con Dios y otra vez viene la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Que el Espíritu Santo es algo que se prende y se apaga? No. Tú pierdes, tú dejas de poner tu mirada en Dios, empiezas a poner tu mirada en el mundo y ahí empieza a valer gorro todo esto. Porque entonces crees que Dios te abandonó. No, eres tú el que no está apelando a Dios a lo largo de tu día y por eso vienen los afanes de todo el mundo. Ok, tan. Sigamos adelante. Veamos lo que dice Génesis 3, del verso 8 al 10. ¿Lo quieres leer, Rodolfo, por favor?
Es Génesis 3, en el capítulo 3 donde viene la caída del hombre, Estaba del verso viendo 8 al 10. 8 al 10. Ajá, Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. y vean lo que dijo, y tuve miedo. ¿Quién le dio a conocer el miedo al hombre? Digo, a Adán. Voy a quitarme esa palabra del hombre. Digo el hombre porque a través de Adán y a través de Adán entró el pecado a todos nosotros, ¿no? O sea, por eso digo el hombre, pero realmente vamos a hablar más correctamente. Vean lo que estás diciendo. Oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Ya saben lo que provoca el pecado? El pecado provoca escondernos de Dios. Cuando nosotros pecamos, ok, quizá estamos hablando y nos están mirando muchos hermanos que ya tienen a Cristo en su corazón, perfecto. Pero recuerden que cuando no lo tenían, estábamos apartados de Dios. Nuestra seguridad o nuestro bienestar radicaba en que Dios no nos viera. Y si Dios nos veía, ¡bum! Vale. No, es como cuando llega tu papá y te dice, no fumes, mijo, no fumes, mijo. Abre tu cuarto y tú con el cigarro en la boca, ¿no? ¿Cómo te sientes? Te quieres aventar por la ventana para que no te vea. Eso hace el pecado en nosotros. Ahora en Cristo no estamos exentos de eso. Cuando uno se empieza a enfriar, ¿cómo lo notamos? Porque te quieres esconder. Cuando debemos de, ahí en ese momento, entender lo que dice la Escritura, decir, pero acercándonos confiadamente al trono de la gracia, dice el apóstol Pablo, ¿por qué? Porque reconciliación tenemos para con Cristo. O sea, el apóstol Pablo nos está diciendo, si tú ya caíste en pecado y esto, ve a los pies de Cristo, ponte a cuentas con Dios. ¿Por qué crees que empezamos los estudios diciendo que nos ponemos a cuentas? ¿Por qué lo empezamos así y guiamos la oración de esa manera? ¿Para qué? Para que todos, y así le pasó a Job, Job hacía holocaustos porque sus hijos hacían reventones todos los fines de semana. Entonces Job llegaba el lunes y decía, Señor, voy a hacer el holocausto por cada uno de mis hijos, porque seguro te faltaron al respeto. Entonces, entonces muchas veces nosotros no nos damos cuenta y le faltamos a Dios. Entonces nuestra oración y ponernos a cuentas con Dios no debe ser no solo de lo que nosotros recordamos, debe de ser de lo que no vemos, que le falta a Dios. Siempre va a haber algo en nuestras vidas que no le sea grato a Dios. Y conforme Dios nos vaya limpiando, eh, iremos pegando con cosas que no le agradan a Dios, que no conocíamos, que no habíamos visto, y por eso pedimos que nos las muestre, para que sea a través del entendimiento que sea renovado nuestra conducta. Evidentemente, todo bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Y por qué enfatizo esto del Espíritu Santo? Les voy a decir esto muy claramente. Yo enfatizo que todo sea bajo la influencia. ¿Por qué? Porque los cambios en nuestra vida deben de ser una consecuencia de la influencia que Dios está ejerciendo y de la soberanía que está ejerciendo en todas las áreas de nuestra conducta. No es en nuestras fuerzas, sino debe de ser por un cambio que Él está provocando. Y a mi modo de ver, si ese cambio no lo estás viendo en tu vida, pues abogado tenemos para con Cristo. Ve con Cristo y dile, oye, y dice la palabra de Dios que yo recibí al Espíritu Santo y yo, ¿por qué sigo haciendo esta conducta asquerosa que me revuelve el estómago todos los días? Cambia mi conducta. Pues vas con tu abogado, que es Jesucristo, y le dices, quiero reclamar esto, quiero reclamar que yo sigo siendo un gritón, soy un pelado, ya le metí 30 manotazos a todos, o ¿sabes qué? Sigo con ganas
de, de tomar, que no tengo nada en contra de tomar o no tomar, ese no es mi problema. La cuestión es que no sea que no sea lo primero, que no sea la primicia, que no sea lo que gobierne tu vida. Así lo dice el apóstol Pablo. No se dejen gobernar de nada. Entonces, entiendamos esto. Si algo gobierna tu vida, o sea, si tú te levantas y lo primero es que estás preocupado por pagar las cuentas, entonces eso está gobernando tu vida, los afanes del mundo. Tienes que llegar con Cristo, que es tu abogado, y decirle, ¿sabes qué? Tú me prometiste que la paz que sobrepasa todo entendimiento iba a estar en mi corazón y no la tengo. Hay un cambio en mi vida. Aquí hay una parte en esta área de mi vida que no estás gobernando tú. Vengo a meter mi reclamación porque yo te dije que fueras mi Señor y Salvador y tengo derecho a que gobiernes todas las áreas de mi vida y no me voy de aquí hasta que me bendigas, porque así lo dijo Jacob a Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que Jacob peleó con Dios y agarró al ángel de Jehová y peleó con él hasta la madrugada y el ángel de Jehová lo hirió. Y luego dijo Jacob, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Así debemos de ser con él. No te voy a soltar hasta que me bendigas y cambies mi conducta. Esa es la forma que uno debe de pelear por sí mismo y así enseñar a otros. Porque si no, entonces eres un ridículo diciendo que estás discipulando a alguien. No estás discipulando a nadie si no le enseñas a pelear por las bendiciones. Y eso es pelear por las bendiciones. Oye, no friegues, me levanto y lo primero que estoy preocupado es porque no me grite mi cónyuge. No manches, te está gobernando tu cónyuge. No está gobernando Cristo, te está gobernando tu cónyuge. No, brother, aquí hay un problema y vas, abogado tenemos para con Cristo, con el Padre, y boom, vas con el abogado y órale, aquí tengo un problema del cual no puedo discernir yo. O sea, yo no tengo la capacidad, y qué bueno que no la tengas, porque entonces vas con el abogado, que es Cristo, y órale, ayúdame a resolver esta situación, que sea, y ahí sí vas a ver los verdaderos milagros. Esos son los verdaderos milagros. Los verdaderos milagros en cada uno de nosotros son los cambios de nuestra conducta. Los verdaderos milagros en la vida de los demás es su cambio de conducta. Ese es el verdadero milagro. ¿Por qué? Porque Pablo pasó de ser un asesino de cristianos a ser una persona que se dejó apedrear por incrédulos, a punto tal que lo aventaron por un barranco y creyéndolo muerto lo dejaron ahí y se levantó, se sacudió y siguió adelante. ¿Quién hace eso? Solo Dios, solo el poder de Dios hace eso. Solo el poder de Dios hace que una persona que tenía la capacidad de matar a 10 personas con sus manos no haya levantado una mano en contra de todos los que lo agredieron. Eso solo lo hace Dios. O sea, Pedro le cortó la oreja a un cuate y no más, o sea, ¿para qué te digo? Y Pedro cambió hasta el capítulo 11 del libro de los Hechos, donde va y con Cornelio y dice, yo nunca hubiera entrado a la casa de un gentil. Imagínate cómo era Pedro. Y arrepentido confiesa, yo nunca hubiera entrado a la casa de un gentil, pero fue Dios el que derritió mi corazón, me mostró mi pecado y mi mala conducta diciéndome, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú común. Y van a venir por ti y no te rehuses, etcétera, etcétera, etcétera. Léanlo ustedes, ahí se los dejo de tarea. Ok, entonces vemos esta situación que nos va revelando Dios. Vemos cómo habernos apartado de Dios nos hace vulnerables. Estar apartado de Dios nos hace vulnerables. No está chido, esto no está chido, porque tú estés consciente o no estés consciente, hay un mundo espiritual que nos rodea y ellos no son ajenos a la palabra de Dios. Entonces, por más que tú te niegues al conocimiento de la Biblia, al conocimiento de la palabra de Dios, el mundo espiritual no es ajeno a ello y te está gobernando. Eso está clavado.
Y aún aunque seas cristiano y no conozcas la palabra de Dios, el no conocer la palabra de Dios te hace vulnerable. ¿Y sabes con qué se la saca todo el mundo, Rodolfo? En que en alguna parte la palabra de Dios dice que el que tenga más conocimiento tendrá más, será juzgado más severamente. Y todo el mundo por eso le saca. Entonces agarran y dicen, no, pues ¿sabes qué? Pues me quedo ignorante. No, brother. O sea, entonces, esa es la parábola de los talentos. Como un cuate que tuvo, que Dios le dio 10 talentos, él los invirtió, sacó otros 10, otros 5 y sacó otros 5, pero hubo una persona al que le dieron un talento y va y lo enterró. Ese es el cobarde. Ese es el cobarde, cristiano cobarde, que teniendo a Cristo en el corazón y habiendo recibido la salvación, dice, no, pues yo no quiero crecer, mejor ni para qué estudio. Ahí guardo todo lo que me dio. Hijo de tu maíz palomero, acabas como torta qué asco. Entonces, cuando no entendemos bien y no aplicamos bien las parábolas de Cristo, porque esa parábola puede aplicarse de muchas maneras, pero fíjate qué tratamiento le estamos dando ahorita, ¿no? El tratamiento adecuado que le estamos dando a esa parábola es, estamos usando esa parábola para describir a un cristiano que no quiere crecer en el evangelio, cobarde, que no quiere aprender de la palabra de Dios, porque dice que va a recibir más condenación. Entonces, ¿cuáles fueron las palabras de esta persona que tenía un talento? No, lo guardé para no perderlo. Y entonces, ¿qué le dijo? Ojalá lo hubieras entregado a los banqueros para que yo recibiera los intereses de mi dinero, junto con mi capital, ¿no? Pero ni eso hiciste. Esto es, ni siquiera te fuiste a congregar. Ya de perdida, ¿no? Ok, ¿no quieres esperar? Ojalá hubiera sido a la congregación para yo recibir el rédito de mi talento. Entonces, entonces hay que profundizar y está claro y evidente que no nada más es recibir la salvación, o sea, Dios te la dio para un propósito, haz algo con ella. Ok, entonces vamos a seguir avanzando con esto y vamos a ver que en el versículo 5 da una revelación muy, muy, muy hermosa, debe ser para nosotros hermosa e impactante. Veamos que el apóstol Pablo nos revela que la divinidad de Jesucristo ya ha vencido las tinieblas. Y nos los muestra de la siguiente manera. Vamos a leer el verso 5, capítulo 1. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Chequen, acción. La luz en las tinieblas resplandece. Se los voy a decir de una manera así. Si yo entro a un cuarto oscuro y prendo una luz eh, láser, una luz láser, ¿qué vamos a ver? Vamos a verla claramente. Por eso dice, creo yo, que en los Salmos, por eso creo yo que dice en el Antiguo Testamento que los cielos muestran la gloria de Dios, porque vemos la oscuridad y vemos las estrellas resplandecientes. Ok, eso está interesante, pero lo que es más interesante es lo que dice después. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Podemos ver, si observamos con cuidado, que la oración está en un tiempo presente futuro, donde en el presente continuo la luz resplandece siempre en las tinieblas, queriendo decir con esto que nunca estaremos solos. Y eso hay que entenderlo. No importa qué tal mal te sientas o cómo te encuentres que está tu vida, hay luz en medio de esa situación en la que tú te encuentres. Siempre habrá esperanza aún para los que resistan, o bueno, si tú te resistes a Cristo y te resistes a Dios y te resistes al Evangelio, pues hay esperanza en tanto no te mueras.
sin haber conocido a Dios, sin haber recibido esa luz en medio de esas tinieblas en tu vida. Y estamos próximos al corte, pero quiero que esa idea se les quede, ¿no? Sí, Dios no te va a condenar en tanto tú sigas viviendo, hay esperanza para tu vida. Pero si esta mañana tú te levantas, sales por la puerta de tu casa y Dios te manda a su presencia sin haber recibido a Cristo, sin haber conocido a Cristo, vas a enfrentar unas consecuencias que son eternas, dice la palabra de Dios. Por eso enfatizamos mucho en dar testimonio de la veracidad de la Biblia, y eso lo tienes que tener mucho presente, Rodolfo. Nosotros nos instruimos en dar testimonio de la veracidad de la palabra de Dios, para que entonces ya puesta la fe de la creyente en la palabra de Dios, puedas testificar con la palabra de Dios acerca de Jesús, acerca de Dios. Porque de otra manera, entonces, ¿qué testificas? Entonces, cuando uno llega a una plática con otras ideologías, lo primero que debes de establecer es, vamos a hablar de lo que dice la Biblia, no de lo que dice el Tripitaka de Buda, y no revolvamos a Confucio con la palabra de Dios, porque todos tenemos fe. De alguna u otra manera, aunque el mundo nos engaña, pone nuestra fe en Jesucristo. ¿Has notado eso? Que todos estamos engañados porque nos dicen, no nos hablan bien de Jesús, porque no nos dicen lo que escrito está de Jesús, que es lo que estamos haciendo aquí. Sin embargo, irónicamente, ponen nuestra fe en Cristo. Entonces, cuando ya establecemos eso, hay que enseñarles a los demás que la fe que tú tienes está puesto en Cristo. Y el único libro en esta tierra que habla de Cristo es la Biblia. Entonces, haríamos bien en estudiar y apegar a lo que dice la Biblia. Luego entonces es falso que tu fe está puesta en Cristo, ¿me entiendes? Porque para el que tiene la fe puesta en Cristo, tarde que temprano va a acabar en el conocimiento de Dios. Pero para el que falsamente dice tener la fe puesta en Cristo, jamás va a abrir la Biblia, porque sabe que ahí está Jesucristo. Y él da testimonio de otras cosas, no de Jesús. ¿Ok? Bueno, entonces, también este pasaje nos muestra la lucha que las tinieblas tienen contra Dios, pero explícitamente nos dice que no lograron vencer y está siendo muy específico en decir que ya han sido derrotados. ¿Checas cómo está la redacción del versículo? O sea, la redacción del versículo dice que siguen, que van a seguir, que siguen peleando, que están peleando, peleando, pero también establece que han sido vencidos. O sea, se está remontando hasta el fin de los tiempos. Esta palabra, esta redacción, las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, está diciendo que la película ya terminó y que cuando la película termine, las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sí me explico? Te está contando el final de la película. Eso es Spoiler lo que alert. está pasando, ¿me entiendes? En unas palabritas. Te está contando el final de la película. Por eso yo insisto mucho que aprendan redacción. Hay que estudiar, antes de estudiar tanta cosa, aprendan redacción. Aprendan la escritura, aprendan cómo los tiempos de las palabras, ¿no? Y entonces ya entendemos y hay que pedirle entendimiento a Dios y que nos ilumine bien nuestro cerebro de chayote para entender que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Te está platicando el final de la película. Imagínate que vas a ver cualquier película y salgo y te digan, ganó fulano. Es lo que te está diciendo. Ganó Cristo. Y tú, ¿para qué me cuentas la película? No. ¿Cómo es posible que el hombre
Entienda mi analogía mundana, pero no entienda esto. Ya me explicó qué grueso está la situación. ¿Entiendes mi analogía mundana? Yo salgo del cine y te digo, ganó fulano, y me la vas a mentar, ¿no? Porque tenía ciertas Ganaron los relaciones. buenos. ¿Eh? Usando el mismo tiempo, ¿sabes? De la película y dices, ganaron los buenos. Pues sí, me vas a decir, reembolsame el boleto, hijo. ¿No? Ya me echaste a perder todo. ¿Y cómo es posible que eso sí lo entendamos, pero vengamos a este versículo y no entendamos que nos está diciendo al final? No manches, ¿quién se lo mostró a Juan? Piensen en eso. ¿Quién fregados le mostró esto a Juan? Pues Juan lo vio. Juan vio a Cristo resucitado. Brother. Oh, hijo de la fregada. ¿Sí me entienden? Él vio a Cristo resucitado. Ganó Jesús. Eso es lo que está diciendo. O sea, brother. Porque todo lo demás que está por venir no es para el pueblo de Israel, ¿me entiendes? A partir de Cristo resucitado y que tú recibiste a Jesús, todo lo que viene en el Apocalipsis y todo lo que eso es para el pueblo de Israel, porque Dios no ha acabado la obra con el pueblo de Israel, aún lo sigue usando. O sea, el hecho de que el pueblo de Israel, y lo vamos a ver más adelante ahorita que regresemos, el hecho de que el pueblo de Israel no haya visto la luz y no haya visto todo lo que tenía que ver, no implica que Dios lo desechó, sino sigue usándolo para dar testimonio de sí mismo. Y por eso quieren destruir a Israel, y por eso quieren destruirlo, porque el hecho de que Israel exista da testimonio de que Dios existe. ¿Pero qué Dios es la pregunta? El Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Jesús, y yo agregaría el Dios del Espíritu Santo, el Dios de la gracia, el Dios que mandó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ve lo importante de tener la llenura de la palabra de Dios en nuestro corazón, para entonces poder testificar de Jesucristo. Porque ¿cómo vas a testificar de quien te salvó si no conoces al que te salvó? Todavía lo conoces, lo recibiste, bla, 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 bla. Vuelvo a la historia del talento, ¿no? Sí, ya recibiste tu talento, brother, pero pues, ¿qué onda? No crees en la persona que te dio el talento. Porque si creyeras, lo invertirías y Dios te daría 10 veces más. O sea, invertirás los 10, te daría 10, 5, 5. Si hubieras creído en Dios y hubieras invertido tu único talento que te dio, que fue la salvación, como el niño de los 2 peces y los 5 panes, que con ello dieron de comer a más de 5,000 hombres, sin contar niños y niñas. Y los apóstoles diciendo, mándalos a otro lado a comer. Y llega un niñito, ay, yo tengo aquí mis 2 pececitos, mis 5 panes, pero él sí tuvo fe, y por la fe de uno comieron más de 5,000. Asimismo, por la fe que tengas en Cristo y la palabra que recibas, Dios va a dar alimento para muchos, pero tienes que creer, etcétera. Ya no quiero desviarme más, porque sería ya un discipulado de evangelismo, ¿no? Pero es lo que la palabra nos muestra. ¿Me explico? Solo hay que ver todas estas diferentes matices. Entonces, para irnos al corte, ahorita, quedémonos con esto. Ve cómo en este versículo 1:5, Juan nos está revelando el final de la película.